Bueno, pues en primer lugar, perdona que antes soy un poco mal educado por el imprevisto del micrófono. Yo no he dado las gracias ni nada, ni a Pastor por venir, ni al Círculo por invitarnos, ni a Mercedes por contar con nosotros, ni a Roberto. Y igualmente estoy encantado de estar con los 5, que además a un par de vosotros los conozco desde hace muchos años. Y volviendo a la pregunta, por no repetir, porque estamos todos más o menos de acuerdo, yo podría resumir todo eso con la famosa frase de creo que era dramaturgo, que no me voy a arriesgar a decir el apellido porque lo diré fatal, que era aquello de que para ser universal hay que hablar de lo propio, ¿no? Y es lo que hacía Julio. Al final estaba fuera, pero hablaba de sus raíces, que eran cómodas. Bueno, ahora tenemos la tercera pregunta, que es: ¿qué papel jugaron los políticos en su carrera? ¿Creéis que estos vínculos con la política de su tiempo le ayudaron a ganar reconocimiento? ¿Hasta qué punto pensáis que influyeron en su éxito? Rafa. Muchísimo. Creo que es algo importante que la carrera de un artista pueda tener cierta influencia. En primer lugar tenemos a Antonio Barroso, que lo retrata en 1909. De hecho, el cuadro está en el museo. Luego, importantísimos políticos como también José Sánchez Guerra, que lo retrata Muñoz Cobos, el ministro de Guerra. También tenemos el cuadro en el museo. Y bueno, vemos cómo los políticos depositaban la confianza en él para su retrato. Entonces creo que es muy importante. Y luego también Natalio Rivas, Alcalá Zamora, o sea, en fin, un sinfín de políticos que es muy importante que tenerlos presentes, y sin duda un artista llega a lo que llega muchas veces por contacto. Como... Ya no podemos decir nada, ¿no? Ya. Sí, yo no estoy seguro si tanto los políticos como una casta concreta, como un ente profesional concreto, sino en general la élite de la capital, ¿no? Voy a contar, hace 2 años tuve la suerte de ir con mi amiga Pilar, que está aquí entre el público. Tuvimos la suerte de visitar la casa, una de las casas más bonitas, una de las poquísimas casas principales que quedan habitadas en Cáceres. No diré la propietaria. Pues total, que estamos paseando por allí y de pronto nos abren el salón y digo, ¿eso es Julio Romero? Y dice, sí, mi abuela. Es decir, Julio pintó a toda la élite española. Sí. Hablamos de políticos, pero hablamos de artistas, hablamos de nobles, efectivamente. Entonces, y yo creo que esa dicotomía, ¿no?, que de pronto te está, como muy bien reivindicaba Ángela el otro día, denunciando prostitución y toda esa realidad tan difícil, ¿no?, de las mujeres de la época, y a la vez hacer retratos magistrales de la élite española, ¿no? Por eso digo que yo no entendería, no lo veo tanto como una clase política concreta, sino en general a toda la élite de Madrid, incluido, por supuesto, los políticos, que en ese momento además tienen mucho de alta burguesía y de nobleza. No podemos disociar una cosa de la otra en ese momento, la Madrid alfonsina, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente a un brillante retratista como Julio Romero pues se lo rifaban, evidentemente, ¿no? Y bailadoras, cantadoras, claro, toda la farándula de que forma parte de toda esa élite, ¿no? Sí. Totalmente. Alguna vez incluso hemos hablado, Mercedes, la asombrosa producción de Julio Romero. O sea, cuántos cuadros en colecciones privadas que ni siquiera sabemos deben estar en casas, en palacios repartidos por España, ¿no? Claro. Claro. Y todas las semanas. Una producción. Pintó como un jabato. Y los últimos años de vida, impresionante, es que son, cuando hay registrados, pues casi... Cuando estaba muriéndose y estaba pintando a Chiquita Piconera, con Santa, en ese enero de 1930, queda impresionado. Cuando se está muriendo ya, deja la moncita a medio terminar. ¿Cómo es posible? Y les digo, señores, que creo que sé un poco de la técnica del maestro, porque la he estudiado mucho y sigo, y les puedo decir que son los mejores cuadros. Su época de madurez, estando ya enfermo, tenemos Fuensanta. El otro día tuvimos el placer de tenerlo delante. Es algo magistral, inhumano y nocturno. Totalmente. Y además, creo, luego ya lo trataremos, pero hubiera seguido esa línea. De las 3 grandes exposiciones individuales de Romero de Torres, como fueron las de Bilbao en la Sala Magistral en 1919, la de Buenos Aires en la Galería Whitcomb en 1922 y la de la Casa de Córdoba en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Vaya. ¿Qué supusieron estas muestras en su carrera? ¿Fue estas exposiciones lo que lo consolidaron como artista a nivel internacional?
y el objetivo. Eso es... Bueno, yo creo que más que consolidar, que puede ser que sí también, que son muy simbólicas, muy sintomáticas, ¿no? Tenemos en cuenta que la primera, de hecho, es a nivel nacional, entre comillas, es decir, en España, en la otra punta de España, prácticamente, si exceptuamos Canarias, ¿no? La segunda ya estamos hablando de en el extranjero, además, no solo en el extranjero, sino al otro lado del charco. Y luego llegamos a una dimensión, en teoría, mucho mayor aún, si bien es cierto que geográficamente pues coincidió que era muy cerca, como era la exposición de Sevilla, pero a fin de cuentas es una exposición internacional, es una proyección con la intención de una proyección mundial. Por lo tanto, yo creo que hay como una progresión en el alcance potencial de esas tres exposiciones, pero además que son sintomáticas de cómo él había ido avanzando y casi geométricamente, ¿no? Porque la cosa está casi acelerando. Volveríamos a la reflexión que está pendiente. ¿Dónde habría llegado a ese ritmo? Ángela, yo conocía muchísimo a Regina Soltura, la dueña de la Huerta de los Arcos. Y fíjate que la exposición de Bilbao fue gracias a su tío José María Soltura, que se conoce en el libro de Ramón Grande, Raros. Ahí está José María Soltura. Venía buscando para el hermano enfermo de Regina un sitio en la sierra y gracias a que Romero de Torres y su hermano Enrique le enseñaron el palacete de la Huerta de los Arcos, lo compró esta familia vasca. Bueno, pues esta familia vasca es la que propició la exposición en la sala magistral de Bilbao y lo puso en contacto con toda la sociedad vasca, porque todas estas exposiciones, aparte de crear, como tú has dicho, el ámbito nacional e internacional, era la cantidad de encargos. Hombre, el objetivo es captar clientes. Es lo importante y lo consiguió y, digamos... Es un book, al final una exposición, ¿no, Rafa? Sí, es un book. Sí. Que puedes comprar un book también, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, yo hago esto. Totalmente. Yo creo que al final las fechas lo que hacen, como comentaba Teo, es reconsolidar esa carrera que ya tenía más que ganada, ¿no? Y sobre todo a nivel internacional, yo creo que la de Buenos Aires, a mi entender, es la más significativa por ese salto que dio, ¿no? A nivel geográfico y de importancia. Ese salto continuó después del año 22, porque Claro. las relaciones comerciales con la Casa Rincón Continuar. de Rosendo Martínez, Y Justo Bou, fueron, pero Justo Bou fue el marchante, correcto. marchante antes de hacer su exposición en Huicón. Porque Justo Bou, que era el marchante de Castellón, le cobraba el 60%. Claro, el 60% es una barbaridad. Entonces él se busca a la masonería de Buenos Aires, que siempre fue su gran apoyo. Sí. La masonería, ellos se movieron siempre a niveles de la masonería. Y entonces los masones de Buenos Aires lo apoyan, en los periódicos, hablan con Huicón, le abren las puertas de Sudamérica. Pero lo importante es que después las relaciones con la Casa Huicón, Rosendo Martínez, fueron hasta muchos años después de morirse Julio. Sí. Tenemos documentación de todo eso. Y los encargos que allí le salieron, igual que fue la de Bilbao, el Majestic Hall, fue un éxito a niveles de prensa, clientes, encargos. Es el objetivo de esta exposición y luego relaciones tan bestias como la familia Urquijo, los Uriol y la de Buenos Aires, los Garnica también, el presidente de Banesto también, fue impresionante. Y luego América, siempre decía una anécdota de que lo que pintaba se lo quitaban los americanos. O sea, que es que allí no tenemos, en Córdoba tenemos ni la tercera parte de su producción, es que todo está repartido. Y lo que comentamos muchas veces, los cuadros que tienen que estar en trasteros, y o sea, allí están lo mejor. Ya llevamos muchos años que están viniendo. Sí, gracias a Dios. Pero ojalá... Clara, tú como pintora, profesora de Bellas Artes, ves la importancia que tiene que esa exposición cale en una sociedad y que esos encargos sean también, cuando pintaba a los políticos, luego pintaba a la mujer del político. Y al hijo y a la hija. A la cuñada del político. Es que esa repercusión tú la ves muy importante. para un artista muy importante, ¿verdad? Así lo veo y veo las tres exposiciones de las que habéis estado hablando como una progresión. La primera a nivel nacional, la siguiente ya fuera de Europa, que como habéis dicho antes que es un pintor de anécdotas, he leído que vendió prácticamente toda la exposición que hizo para Buenos Aires
Y ya la última, pues un homenaje a toda su trayectoria. Y la repercusión que tuvo, de verdad, esa exposición de Sevilla. Y lo que hubiera sido ya después con Huntington, que quería hacer a través de Julio Burel, ¿era? No, de don Florestan Aguilar. Florestan Aguilar, correcto. Una pedazo de exposición en Nueva York. ¿A dónde hubiera llegado la carrera artística de este hombre? Sí, pues no sé, porque ya tenía casi decidido Florestan Aguilar con Huntington, tenía ya para exponer en la Spanish Society de Nueva York. Eso hubiera sido un hito Nivel importantísimo. Zuluaga. A lo Una mejor pena, le hubiera una pena. ocurrido como a Zuluaga. Mercedes, escuchándoos, yo voy a poner el contrapunto, ¿no? Hemos empezado diciendo que Julio Romero no parece que tiene la suficiente consideración, que está olvidado, que tal. Sin embargo, en vida, la fama que tuvo, ¿no? Me suena que es la simetría Van Gogh, ¿no? Sí. En vida olvidado y luego encumbrado, ¿no? Mozart, que lo pusieron en una fosa común, ¿no? Qué engañosa es la fama, qué engañosa y qué traicionera es la fama, ¿no? Uno puede pasar a la historia sin saberlo o estar en los altares y un buen día que la historiografía, la política, la sociedad, la mentalidad cambie, ¿no? Y eso yo creo que nos debe hacer reflexionar en un ambiente artístico, social y demás como este. Pues pensemos, no sé qué fue María Callas, ¿no? Y probablemente pregúntale a alguien de menos de 30 años quién es María Callas y no sé si todo el mundo sabría quién es, ¿no? Porque es verdad que en el mundo del arte, en el mundo, voy a emplear la palabra despectiva, farándula, en el mundo en general de toda la creación artística, es muy fácil dejarse engañar por el espejismo de la fama. Y entonces, en este caso, creo que, no estoy hablando de que fuera el caso de Julio, pero sí que viviendo coetáneamente a Julio podrías pensar pues que hubiera tenido la misma fama que un Sorolla, que un Picasso, y sin embargo, fíjate cómo la historia cambia, cómo las tendencias cambian, ¿no? Y bueno, eso es importante que reflexionemos acerca de lo engañoso que puede ser la fama para un artista, para un creador, un cineasta, un escritor, lo que sea, ¿no? Claro, entonces lo efímero, el espejismo y lo traicionero que puede ser la cuestión de la fama. Y que hoy estás arriba, mañana estás abajo, en vida se te reconoce o no, y luego, pues, años después, ¿no? Pues fíjate. Bueno, la quinta pregunta es, ¿fue un artista valorado en Córdoba desde el principio? Cuando ganó fama a partir de sus éxitos en las exposiciones nacionales. ¿Cuál era la percepción local de su trabajo en una Córdoba tan alejada de la capital? A ver, yo voy a dar mi percepción sin saberlo realmente, pero yo pienso que su familia fue tan importante desde el principio, con toda la labor que hizo su padre de patrimonio y de puesta en valor, que la familia en sí ya estaba muy bien vista en la ciudad. Y yo creo que poco a poco, o sea, que pienso que era una familia reconocida y poco a poco él se fue encumbrando, pero que sí estaba reconocido en la ciudad. Bueno, yo opino que en Córdoba cada vez que le daban un premio, medalla, lo celebraban, iban en masa a recibirlo a la estación. Aquí se montaban un homenaje y una... Pero eso Gonzalo y Teo, que son historiadores y conocen, nos pueden describir la época. Bueno, depende, yo creo que depende, ¿no? Depende del momento. Hombre, está claro que en Córdoba hay dos funerales, Manolete y Julio Romero, ¿no? Eso está claro en el siglo XX al menos, ¿no? Hay algunos más antiguos, pero no hay fotos. Claro, yo creo que va ganando en vida, sobre todo yo creo que a partir de que sí crea ese estilo del que venimos hablando, no ese estilo a partir de la mitad de la primera década del siglo XX, ¿no? Pero antes, pues, abre muchos caminos, ¿no? Desde, bueno, pues, se embebe, flirtea, no sé qué verbo emplear, con impresionismo, modernismo, muchos lenguajes, ¿no? Yo creo que es ese momento precisamente en el que a lo mejor emplea un lenguaje figurativo mucho más asequible al pueblo, cuando precisamente el pueblo de Córdoba empieza a absorber más esa figura o esa importancia, y a lo mejor ahí es cuando la crítica posterior empieza a lo mejor a postergarlo un poco o a criticarlo de otra manera, ¿no? Yo entiendo que fue ganando con el paso del tiempo, pero bien, como decía ella, claro, la familia en la que nace es que es referente, no se entiende la historia de la época contemporánea de Córdoba sin todo un conjunto familiar del que Julio Romero es la pieza más brillante, sin duda, ¿no? Y la muerte... No, Teo, tú. Voy a decir una cosilla, que de hecho, tú siempre comentas, Mercedes, si no recuerdo mal, que los murales de aquí, en Córdoba, no fueron comprendidos. Claro. De hecho, por eso no siguió por ese camino. Ni lo firmó. Claro. Ni lo firmó. Fíjate. Bueno, vamos a pasar ahora. Teo, ¿qué movimientos artísticos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de sus diferentes estilos hasta que llega a 1908
que presenta la Musa Gitana en la exposición nacional? Bueno, como bien ha dicho Gonzalo, Fritea de Banea, ¿no? Prueba varias cosas, ha influido mucho por su padre, ha influido incluso por algunos de sus hermanos, ha influido evidentemente por su formación y porque, como tú dices, prácticamente jugaban los hermanos en el Museo de Pintura, en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Como dice, el patio de colegio, te escucho una decir patio de juego o algo así. Entonces, evidentemente, todo eso le influye mucho, el barroco cordobés, incluso el Cita juvenil al Museo del Prado, que ya más que juveniles, ¿no? Porque me preguntaba antes del año 8, o sea que más que juveniles, y por supuesto toda la influencia también de un cierto realismo social, que hay algún cuadro que tira por ahí, como Videla del Amor, pero sin duda yo creo que le da por no pararme en todas las influencias, ¿no? Incluso tú has hablado una vez de un cierto luminismo, casi no solo, tú has hablado de luminismo o soroyismo casi en algún cuadro, en esa etapa de los cuadros con el patio al fondo o en un exterior similar, pero lo que yo creo que era el gran empujón, que luego todos lo hacemos tan identificativo de Julio Romero, es no sé si también algún tipo de estampa aquí o tal, o lo que ven en el Museo del Prado, pero sobre todo el viaje o los dos viajes a Italia. Efectivamente, ¿no? eso es inconfundible, ya no solo los fondos, porque es verdad que fondos, algunas cosas hay en el Museo de Bellas Artes, Antonio del Castillo incluso, pero es verdad que los fondos con esos ríos diluidos, eso es Leonardo, y técnica es Leonardo. Y Perugino. Y las posturas también de muchas de las modelos. Y la técnica de óleo y temple, eso aquí en España no lo conozco yo, salvo a Julio Romero, porque tú puedes pintar primero con temple, luego con óleo, pero óleo, temple, como esa, eso es de otra, eso es único, eso es Italia. Leonardo, veladura y barnices y veladura, eso es técnica leonardesca. Es un gran crisol. Yo creo que el gran mérito de Julio es un gran crisol, porque luego seguirá con Valdés Leal, con Antonio del Castillo. Pero Italia le cambia el ritmo de... Totalmente. Pero el otro día, precisamente, vuelvo a la charla de Ángela, ¿no creéis que a lo mejor esa etapa primitiva sí que puede ser mucho más reivindicada? Porque evidentemente los iconos posteriores pues todos los conocemos, pero esa pereza andaluza, claro, yo creo que no nos hemos reparado en todo lo evocador, en todos los significados. En todas las denuncias que hace, porque claro, al final hay algo subyacente ahí, que es esa asociación de obreros, ese padre también que participa, y ese movimiento obrero, que muchas veces no se relaciona con la familia. Pero eso, el cuadro de Vividoras del Amor, a nivel de divulgación, a nivel de público, no lo relacionan con ellos. Y nocturno. El nocturno. Es que sí, hasta el último es nocturno, o sea que hasta el final de su carrera es crítica social. Incluso El pecado y la gracia para mí tienen una crítica bastante potente. Y la técnica muy importante. ¿Cómo vuelve al impresionismo? Con nocturno, si ustedes tienen en mente esa pintura, está ejecutada a base de pinceladas, nada que ver con lo que hizo después. Fuensanta, por ejemplo, que es sutil, nada, lo coges con 2 dedos, el cuadro. Bueno, pero... una pregunta para todos que yo creo que es muy interesante también. ¿Qué habría sido si hubiera vivido más años? Si hubiera llegado, por ejemplo, como Picasso a los 92 años, ¿cómo seguiría el ritmo de su pintura? ¿Creéis que habría cambiado su estilo a los temas que pintaba? ¿Cómo habría evolucionado su forma de pintar? Yo creo que quizá hubiera vuelto, como decías tú, Mercedes, a los inicios, al impresionismo. O hubiera jugado quizá con ese volver a esas primeras referencias, pero en mi opinión creo que no hubiera abandonado ese Julio Romerismo, como decía Teo, o ese estilo tan icónico, ¿no? Que al final fue el que lo consagró y el que lo llevó a la fama, ¿no? Y creo que quizá, bueno, a nivel de fama y de popular, pues se hubiera quedado como una figura más, como quizá también le ocurrió a Dalí, tuvo otro tipo de repercusión, pero a lo mejor, en mi opinión, no hubiera abandonado del todo ese estilo, hubiera jugado, ¿no? Creo, con ese volver a los inicios. Yo creo que al estar ya encumbrado, él ya un poco tranquilo con su producción, hubiera tirado un poco por ahí, por el impresionismo y más con más libertad, se hubiera dejado... Estamos hablando de 1930, cuando ya están todos los movimientos La vanguardia. en el mundo. Vale. Bueno, creo que era un poco, antivanguardia, no, pero sobre todo antiismos, decía él, ¿no? Era un poco antiismos. Y lo que sí es verdad es que, como creo que todos sabéis, estaba pensando en mudarse a París cuando voy, aparte de la exposición de Nueva York. Bueno, es que eso es una treta
que le dice a los periodistas cuando se encuentran muriéndose. Para despistar. Para despistar. Porque claro, la insuficiencia hepática es que a mí me dijo la hija, si mi padre murió amarillita, amarillita, amarillita. Una muerte lenta. En todo caso, como tú has comentado alguna vez también, tenemos que tener en cuenta que quizá habéis tenido que a la fuerza exiliarse. Ah, claro, naturalmente. Claro. Si llega a vivir un poco más, ¿qué Sí. hubiera sido de él? Ese es el punto. Ese es el punto. Yo iba a dibujar 3 escenarios, ¿no? Julio Romero es utilizado por el régimen porque está muerto. Claro, su obra se relee desde el punto de vista del régimen de mero folclore, de mero costumbrismo, vacío de toda esa crítica, porque bueno, pues ya está, ¿no? Como se utiliza el toreo, la copla, ¿no? Pero yo me imagino dos futuribles de Julio Romero, ¿no? Yo no sé si a lo mejor que hubiera muerto un poco más, no sé, 20, 30 años más tarde, que hubiera visto algo de televisión, probablemente hubiera sido una gran estrella del pop, ¿no? Porque ese documental, esa película, ¿no? Que él posa, no sé qué, o esa imagen con el capote, con el hombro descubierto, a mí me parece que a Julio le iba la marcha en el sentido de entregarse a lo más, a lo icónico, pero de verdad que no lo digo despectivamente, o sea, lo digo de un punto de vista que él hubiera jugado muy bien en las masas, como algo así. O escenario B, una persona huraña que se hubiera apartado de todo, no quiere saber nada de nadie, y se hubiera encerrado a rebuscar sus orígenes, a pintar un Goya, ¿no? Que de pronto nadie me entiende, me da igual que nadie me entienda, voy a pintar lo que me sale, ¿no? Entonces yo me imagino esos dos futuribles de entregarse a una sociedad, a la fama, al reconocimiento y sentirse muy a gusto, o todo lo contrario, o volverse ermitaño, volver a una pintura de orígenes. Pero lo que está claro que Córdoba no, eso no... Tenemos que tener en cuenta una cosa, que toda la familia Romero Marmo y Romero Torres estaban señaladísimos como personas liberales y con decirte que estando un gravísimo, inaugura el 19 de enero de 1930 la Casa del Pueblo, Claro. con el señor Los Ríos, el Saborín que viene. Entonces, ellos están súper catalogados a todos los niveles, ¿no? Bueno, y que el monumento se inaugura ya en el franquismo, pero está diseñado en la República, claro. O sea, es que ese choque es muy interesante, ¿no? Claro, entonces como ese monumento está casi acabado en el 36 y lo inaugura, esto lo comentamos en su momento, y lo inaugura otra España. Son dos Españas diferentes, la que diseña el monumento y la que la inaugura, ¿no? La inauguración con los militares vigilando. El obispo por allí, ¿no? Claro. Bueno, ya vamos terminando y en esta época de las nuevas tecnologías y habiéndose digitalizado todos los archivos, fuentes de información de Romero de Torres, por fin se podrá estudiar su vida y su obra, ¿no? Con rigor científico y no, como siempre, copiar uno a otro y los errores arrastrados de uno a otro. Yo creo que ahora mismo es el momento de hacer el gran libro de Romero de Torres, puesto que ya lo que tenemos son documentos digitalizados y un acceso fácil a ellos. En los actos del 150 aniversario se han lanzado arriesgadas hipótesis, atribuciones dudosas sobre sus modelos. Incluso se ha colgado una obra falsa en una importante exposición de Madrid. Eso es... Se siguen incluyendo obras falsas en catálogos oficiales. Y lo último que hemos visto es en el concurso de pintura que ha habido, pues se ha presentado uno de los cuadros copiando un cuadro falso. Entonces, es que muchas veces decimos que pasa, no damos el paso adelante. ¿Cómo podría difundirse su obra en la era digital tras el expurgo correspondiente de obras falsas? ¿Qué os parece? Yo soy el menos joven, así que respondo. Venga, responde. Yo creo que la inteligencia artificial, luego ya iremos por ahí, pero yo creo que no es un medio, pero no sustituye. Hay que darle importancia a la obra real, sobre todo en estos tiempos. Pues bueno, para mí, para los artistas, es un disfrute tener la obra. Y bueno, la inteligencia artificial te ayuda, pero bueno, lo que ha pasado ahora con la colección de Pérez Simón, eso no se debería, y además estando desacreditado, ¿sabes? No sé, eso sabrás tú mejor, porque... Bueno, por último... Mercedes, un momentito. No sé, probablemente esto sea... pero al hilo de esto, yo creo que la figura de Julio Romero, la de su familia, necesitan de una colaboración muy importante entre administraciones públicas,
Todo. para entender que el Museo Julio Romero de Torres Municipal, el Bellas Artes de Junta de Andalucía, en una instalación... Vale, nada, pues no. Era a propósito de la investigación, yo quería hacerlo a propósito de la investigación, pero nada, perfecto. Decimos ya lo último. Sí. Que ver qué con esto. Por último, hace muchos años, propusimos crear el espacio cultural Julio Romero de Torres, en lo que actualmente es Museo de Bellas Artes, que sigue pidiendo a gritos sacarlo de ahí y crearle un espacio importante para el Museo de Bellas Artes. Este espacio cultural ocuparía el Museo de Bellas Artes, la Casa de los Romero de Torres, que junto con su museo se podría crear un centro de interpretación de su vida y obra, la recreación de lo que fue su espacio vital. Este ambicioso espacio de investigación sobre estudios de Rafael Romero Barros y sus hijos, los Romero de Torres, con la exposición de los archivos, hemeroteca, fototeca, una gran exposición con cientos de reproducciones fotográficas de sus cuadros, de la familia, del propio Julio. Pero como se decía, Napoleón decía, si quieres que desaparezca un personaje, dispérsalo. Entonces tenemos, la Diputación es propietaria de todo el continente, es decir, del Museo de Bellas Artes, de la Casa Familiar, del Museo Romero de Torres, el contenido del Museo de Bellas Artes y Casa Romero de Torres de la Junta de Andalucía, el contenido del Museo Julio Romero de Torres del pueblo de Córdoba, depositario de su ayuntamiento, y los archivos, fototeca y hemeroteca están divididos, unos propiedad de la Junta y otros del ayuntamiento. Hoy tenemos la suerte, por primera vez, que todas las facciones políticas son del mismo partido. ¿Será el momento de proponer, de cara al centenario de su muerte en el 2030, esa creación de ese espacio de investigación, de estudio, de recreación de la familia, ya de una vez por todas? El nuevo Bellas Artes, a que se tendría que ir el Bellas Artes, ¿lo haría la Junta o el Estado? Pues tendría que hacerlo la Junta. Claro. Ahí me dicen que el Estado por ahí. Lo único que te matizo es que entonces ya no son todos del mismo partido. Lo único que te matizo. Ya entra otro partido. Yo la idea que me puse hace 40 años era todo ese espacio de los Romero de Torres. Un complejo Romero de Torres. Todo, sea todo Romero de Porque, Torres, sea Romero de Torres, mira, estudio Romero de Torres, Enrique, Rafael, los archivos como centro de investigación, como recreación, como puesta en valor de todo ese espacio y ubicar en todo lo que es la Plaza del Potro el espacio vital de esta familia que tanto hizo por Córdoba. No son dos partidos, Manuel. pero yo creo que falla Córdoba también, porque estoy viviendo y 40 años, eso es un... me criticarán el público, pero yo estoy viviendo en Sevilla y mis compañeros tienen una pasión por sus cosas, por sus Machado, por sus Velázquez, una pasión por lo suyo en conocimiento. La exposición, pedazo de exposición que ha hecho Alfonso Guerra de los Machados. ¡Qué buena! Pues eso aquí en Córdoba, es que no. Y me da lástima, por ejemplo, yo con el Museo de Bellas Artes, ahora cuando he visto la composición con la chiquita piconera, he alucinado, porque ves cómo trabajaba el maestro, y si una imprimación de este color, el primero la cabeza, luego el cuerpo, y que eso esté guardado, me parece inaceptable, la verdad. Ángela, Machaquito. Ese proyecto ambicioso Yo es que Eso tenéis que coger testigo vosotros. Muy romántico. Viene la fiesta, nosotros lo veremos. Entonces, sería muy importante para Córdoba crear ese espacio Romero de Torres, centro de investigación, centro de estudio. Y lo tenemos todo. ¿Sí? Lo tenemos todo. Está todo digitalizado, está todo. Nada más que para montar un centro de interpretación de la familia. No de Julio Romero, sino de toda la familia. Una familia Romero de Torres, claro. Bueno, sí, ¿no? Yo venía precisamente que al hilo yo venía por la investigación, ¿no? Evidentemente investigar algo tan fragmentado, tan repartido, pues es difícil y ya sabemos que la labor de un museo no es solo expositiva ni conservativa, sino que también es investigadora, divulgativa y demás, ¿no? Claro, yo pensaba en algo como una fundación, Romero de Torres, no Julio Romero de Torres, sino Romero de Torres, que evidentemente la gran estrella, que el centro evidentemente es la pintura de Julio Romero, pero que es mucho más complejo, mucho más rico, documental, fotográfico, bibliográfico,
casa museo, porque vemos que la casa está allí pero no se visita, ¿no? Que también puede ser muy interesante. Pero claro, Córdoba lleva pidiendo también a grito una fundación Cántico, pues a ver si algún día nos ponemos con esto, ¿no? Entonces, para proteger un patrimonio, legarlo y que no nos pase, que no olvidemos con esto. Entonces, pues sí, claro, evidentemente. Precisamente yo creo que esa institución facilitaría, pues evidentemente, becas de estudio, facilitaría una biblioteca, facilitaría investigaciones, tesis doctorales, porque claro, ahora tienes que irte a la mitad del ayuntamiento, ahora tienes que ir al archivo municipal, en depósito al archivo histórico provincial, claro. Entonces, que han hecho una labor fantástica ambos archivos con ellos, pero que en cualquier caso, claro, está todo como fragmentario y no es fácil, ¿no? Claro. Yo de todas maneras, Mercedes, yo no tendría mucha esperanza en la que sea el mismo partido, porque todo el mundo sabe que el adversario está en el otro partido y el enemigo en el tuyo, ¿no? Entonces, eso, cuidado con que sea del mismo color, no sé si facilita, ¿eh? Siempre que haya No tengo claro que competencia facilite. Da igual. Y da igual, Da igual. Claro, pues, sí, totalmente. Abrimos la tertulia, ¿no? Allí. Es que Córdoba se lo merece. Pero y además, pero Yo también. Probablemente todos, también. pero... no, pero con todo el patrimonio que tenemos, que somos la primera capital del mundo en patrimonio de la humanidad. O sea, pues sí. Pero esto tenemos que trabajar para el centenario y que todo esto se cumpla y de una vez por todas. Es que Córdoba se lo merece y los Romeros de Torres... Había por ahí, Mercedes, había por ahí. Ahora mismo Romero de Torres. Sí, sí. Por la pata más corta, Bien. Algo podemos. Sí. Pero la pregunta tiene su enjundia, yo creo, ¿eh? Sí. ¿Podría hacer Almodóvar hoy Pepe Lucibón? Claro. No lo sé. Pero yo creo que hay esa parte de Julio Romero que nos engaña, que parece que está representando, el Cantejón está representando muchas cosas, ¿no?
Pero esa parte contestataria, lo que decíamos antes, que si hubiera vivido 10 años más, pues no sabemos si hubiera seguido viviendo en España, ¿no? Claro, si hubiera, porque evidentemente bajo ese aparente folclore, tradición y demás, pues encierra muchas cosas, que no solo ese desnudo abierto, sino todo el drama, todo ese cantejón, ¿no? Toda esa flamencura detrás de todos esos dramas, que en el fondo es ese drama femenino por excelencia, ¿no? Entonces, al final estoy hablando yo tú. Pero yo tengo mis dudas, sí, tengo mis dudas, sin duda. Yo lo que pasa es que también confío en la autonomía provocadora de los artistas por encima de las tendencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo, pues siempre los artistas saben jugar a quiero que compren mis obras porque quiero vivir y voy a jugar en los márgenes de la vanguardia de lo que a mí me apetezca, provocando en la medida que lo permita. O sea, quiero pensar que sí. Y no solo... Ay, perdón. Yo estaba pensando al preguntar, bueno, estaba reflexionando sobre un poco tan especial que antes fondo que no parezca también muy reivindicativo. Hay que tener en cuenta que la imagen del flamenco en tiempos de Julio Romero, que es un ministro que manejamos, es que no era como ahora, es algo mucho más marginal, totalmente. Recordemos que el concurso de Cantejondo de Granada lo que es el 21. O sea, que realmente estaba reivindicando algo que era pues menos conocido, mucho menos conocido, mucho menos aceptado. Y de mala fama, claro. Sí. De lo que hoy. Estaba un poco pensando en poder hacerse Cantejondo y ya pensaba, tendríamos que irnos hoy a algo marginal para que fuese un nuevo Cantejondo. Claro. Y Cuadros no solo Cantejondo, sino Romero de Torres es un pintor tremendamente modernista. Y hay cuadros, por ejemplo, de la modelo Elena Pardo, hostia, que son de ahora. El pelo a lo Garzón, esa espalda, hostia. Es un pintor que es de ahora, es una obra abierta de ahora y que sigue, porque a mí por la edad que tengo y me fascina. Ya no solo la técnica, sino las composiciones, todo. Es actual, es de ahora. ¿Había una segunda pregunta, pues? ¿Hay alguna pregunta más? A esta demanda. Sí, eso iba a decir. Sobre todo para que no se sigan hablando de cosas que no se saben y que cada uno interprete la película a su modo. Porque el Museo de Bellas Artes es un museo de titularidad estatal. Entonces, al ser del Estado, le corresponde al Estado el hacer un Museo de Bellas Artes nuevo. El contenido. El continente, el edificio. Sí, pero de nuevo, lo que debería hacer es establecer el edificio es una es lo que se compró como legado de la familia Romero de Torres. Con lo cual ya tenemos las tres administraciones que es el Ayuntamiento de Gestión, el Museo de Romero y las otras dos administraciones. Hasta 2020 se ha estado funcionando con un convenio que ha habido para la promoción de obras relacionadas con la elaboración y la difusión de Julio Romero y de uso de la zona común. Pero a partir de 2020, que ese convenio dejó de dar subvención era por 30 años, pues la situación es que hay es que no se ha vuelto a sacar convenio. Por parte no le dejan la beca a ningún casos que no se han entendido y son monocolor, es decir, que ahora hay más monocolorismo que en la época del PSOE, ¿no? Es decir, que en definitiva, ahora ha habido movimiento con la historia de la Casa Julio Romero, que ha habido cierto movimiento, obviamente no igual que se dio en Málaga cuando la Junta de Andalucía abrió el Museo Picasso, donde estaba el Museo de Bellas Artes, pero toda la ciudad se volcó hasta que se consiguió que en la aduana se pusiera el Museo de Málaga, que era el Museo de Titularidad Estatal, y también en Sevilla lo que decía Castejón, ¿no? que la gente lucha por los suyos. Entonces, yo solamente ya no quiero decir nada más que las generaciones futuras que sois vosotros y el cuarto espada ahora es luchar para que realmente el Museo de Bellas Artes salga alguna desde ahí y aquello quede como la Casa Romero de Torres y el complejo de la familia Romero de Torres.
¿Hay alguna duda más? Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.